Algo muy interesante en un organismo pluricelular complejo como nosotros es que a pesar de que todas nuestras células tienen el mismo ADN con la misma información genética, realmente se pueden convertir en muchos tipos de células diferentes. Cada tipo de célula se dice que se ha diferenciado en algo. Pero antes de que una célula se diferencie y se convierta en algo, debe determinarse, debe decidir en qué se quiere convertir. Esto lo puede hacer de varias maneras. Bien, mediante mecanismos internos en la célula, hablaríamos de memoria celular, o bien simplemente por información posicional, es decir, una célula es lo que es por quién tiene como vecinos. La memoria celular se puede conseguir de varias maneras. En la memoria citoplásmica lo que tenemos son proteínas que se expresan en el citoplasma y esas proteínas se las apañan para automantenerse y regular la expresión genética de manera que esa célula se pueda convertir solo en un tipo celular. Por ejemplo, las células del músculo estriado, los mioblastos, las células satélite, estas células poseen este tipo de expresión con dos genes, MioD y miogenina, son proteínas citoplásmicas, pero que con su expresión en el citoplasma hace que esas células solo se puedan convertir en músculo estriado. A veces hay cooperación entre células porque las moléculas que se utilizan se secretan y son recibidas por la propia célula que las secreta o bien por células de al lado. Esto es útil porque no solo permite que las células se mantengan diferenciadas, sino que además permite controlar el tamaño del órgano. Pensad, por ejemplo, en el hígado, pues el hígado alcanza un tamaño necesario. Si tú quitas un pedazo de hígado, vuelve a crecer hasta alcanzar ese tamaño. Si tú añadieses un pedazo de hígado, más difícil de hacer, el hígado se reduciría en tamaño. ¿Cómo se regula esto? Porque realmente se están liberando unos factores que reciben los hepatocitos y que controlan que se dividen o no se dividen. Y no solo los hace que se dividan o no se dividan, también los mantiene como hepatocitos. Y el caso más sencillo de entender es que la memoria se encuentra a nivel del núcleo. Hay determinados genes activados o desactivados que hacen que la célula exprese su ADN de un modo u otro y de esa manera mantenga su determinación y se diferencie solo en una cosa. Porque el hecho es que todos los organismos pluricelulares vienen de una sola célula, o de dos en nuestro caso, pero dos células iguales. ¿Cómo es posible que se formen tantos tipos de células? Bien, porque las células se pueden dividir de varias maneras y dar lugares a distintas líneas celulares. Los procesos van a incluir aumento de células del mismo tipo, creando una línea celular, divisiones asimétricas que generan tipos distintos de células, incluso muerte celular sería un mecanismo a tener en cuenta. Limitaría poblaciones de células y permitiría crear determinados espacios en el organismo que de otro modo no existirían. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay células con capacidad de división y de autoperpetuarse y hay células que no. Allá hablaríamos de células troncos y precursores. Veámoslo con un poco de detalle. Cuando una célula se divide puede hacerlo de dos modos distintos. Puede hacerlo de modo simétrico o asimétrico. Cuando lo hace de modo simétrico, las dos células hijas son realmente similares. Serían iguales y continuarían en la misma línea celular donde estuvieran. Pero cuando la división es asimétrica, es decir, cuando una célula y la otra son distintas, bien porque se quedan distintos mensajeros o distintas proteínas, como en este ejemplo, las dos células resultantes pueden tener destinos diferentes. Y así es como a partir de una sola célula se van diferenciando distintas estirpes celulares. No solo tenéis que considerar que sea una cuestión de mensajeros o de ADN, también un caso muy común sería en un epitelio. Una célula que está apoyada sobre la lámina basal se puede dividir de dos modos. Se puede dividir de modo simétrico, en el que las dos células heredan contacto con la lámina basal y la mitad del citoplasma, por lo tanto lo que estaríamos es aumentando el número de células en contacto con la lámina basal, o se puede dividir de modo asimétrico, en el que una célula se queda el contacto con la lámina basal, mientras que la otra célula lo pierde. Normalmente esto es lo que pasa, por ejemplo, en la piel. En la piel, cuando se forman nuevas células, a partir de la célula basal, que es una célula que tiene capacidad de autoperpetuarse, pues se forma
una célula en contacto con la lámina basal y otra célula separada. La que está separada se diferenciará y se acabará convirtiendo en un queratinocito, en una lámina de queratina. Sin embargo, cuando hacen falta más células basales, pues se puede recurrir a una división simétrica. En la división simétrica lo que hemos fabricado son dos células unidas a la membrana basal y por lo tanto dos células que pueden seguir formando por sucesivas divisiones simétricas nuevos queratinocitos. De esa manera hemos aumentado, digamos, la cantidad de células madre que contiene este epitelio. Y este ejemplo pues vale para para otros lugares. Otros términos muy interesantes que hay que aprender y que salen mucho en la literatura son la célula madre o célula tronco. Que más o menos serían sinónimos. ¿Qué es una célula madre o una célula tronco? Pues es una célula que tiene la capacidad de autoperpetuarse y a su vez de dar otras células. Si esa célula tronco, cuando se divide, puede dar todos los tipos de células de un organismo, hablaremos de ella como totipotencial. Si puede dar varios tipos, pero no todos, será una célula tronco pluripotencial. Si solo puede dar un tipo celular, hablaremos de ella como célula tronco unipotencial. A veces se habla también de las células tronco como precursores, aunque este es un concepto un poco laxo. En realidad, un precursor o una célula progenitora es una célula que se puede dividir varias veces aumentando el número de células. ¿Pero qué diferencia hay con una célula tronco? Pues que estas células no se autoperpetúan. Es decir, si al final de esta célula progenitora tenemos 4 células diferenciadas, realmente nos hemos quedado sin célula progenitora. En el caso de la célula tronco o de las células madre, pues tenemos que la célula no solo da un tipo celular nuevo, que a su vez puede ser progenitor o no, puede ser, célula madre o no, aunque normalmente más restringida, sino que ellas mismas se automantienen. Mientras que en una célula progenitora es una célula que se agota en el proceso de divisiones y que solo sirve para incrementar el número de células. Por ejemplo, un eritroblasto entraría en esta categoría. Un eritroblasto al final formaría pues 64 glóbulos rojos. Pero el eritroblasto nos hemos quedado sin él y habría que formarlo a partir de una población de células madre. Bueno, y en cuanto a los tejidos, ¿cómo se mantienen las células en un organismo pluricelular? Esto quizás es algo un poco de la biología celular estrictamente dicha, pero es un tema muy interesante. Debo decir que al principio los organismos se forman a escala. Empezamos siendo una réplica muy pequeñita de nosotros mismos que crece. Pero hay diferencia entre los animales. Algunos animales, peces, crustáceos, probablemente incluso reptiles, anfibios también, crecen indefinidamente. Cuanto más viejo es el animal, más ha crecido. Pensad en un cocodrilo, por poner un caso extremo, o en algunos peces. Lo normal es que el animal muera al llegar a una cierta edad, pero es porque ocurren accidentes y el animal sigue viviendo cada vez es más grande y más grande y más grande. En cambio, otros animales, como los mamíferos o las aves, hemos renunciado a este crecimiento indefinido. Crecemos durante un tiempo y luego nos estabilizamos y seguimos viviendo, pero no seguimos creciendo. Pero bueno, aunque no sigamos creciendo, tenemos que seguir generando células
para mantener nuestros tejidos. Y a este respecto nos vamos a encontrar varios tipos de tejidos. Pensad que los tejidos continuamente van a necesitar reparaciones, nutrientes, inervación. Luego tenemos células que van a migrar de unas partes a otro del animal. Tenemos también el caso de que muchas células se encuentran mezcladas entre ellas en los órganos de distintos tipos y deben de mantenerse diferentes. Hay cambios que ocurren a lo largo de la vida de muchos tipos y también hay que mantener las células estables. En fin, es un fenómeno complejo. Pero en resumen, la cuestión es que tenemos o podemos clasificar nuestros tejidos en tres tipos distintos. Tejidos con células permanentes, tejidos donde las células se renuevan por división simple y tejidos donde las células se renuevan a partir de células tronco. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para entenderlo mejor. Por ejemplo, hay tejidos donde simplemente las células no pueden regenerarse. Pongamos en caso de las neuronas, o del músculo del corazón, o ciertas células ciliadas del oído, o las células de la lente del ojo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas células se forman una vez, en fase embrionaria, y tenemos las mismas células hasta que nos morimos. Ojo, eso no quiere decir que estas células no se renueven. Se renuevan sus componentes. Lo que no se renuevan son las células. No se forman nuevas neuronas. Existen algunos tipos que pueden formarse, pero son solo unos pocos tipos celulares y el número no tiene importancia. Las musculares del corazón, las células del corazón del músculo cardíaco tampoco se renuevan. Encontraréis por ahí algunos artículos que hablan de renovaciones de 15 o 20 años, pero probablemente son artefactuales. Pero tampoco se renuevan las mismas células para siempre. Pero como os digo, las células tienen que renovar sus componentes. En algunos casos bastante rápido. Por ejemplo, para el músculo cardíaco parece que menos el ADN pues han renovado prácticamente todos sus componentes en un par de semanas. Y las células siguen necesitando mantenerse vivas y mantenerse en su estado y necesitan factores de crecimiento y factores tróficos y cosas continuamente para mantenerse vivas. Debo decir que aunque las células en sí no puedan sustituirse, eso no quiere decir que su función no pueda compensarse. En unos casos con menores problemas, en otros casos con mayores. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, pues sufrimos muerte de neuronas continuamente, pero realmente tenemos tantos millones de neuronas que tardarían muchísimos años en afectarnos. O en el caso del corazón, aquí es más problemático, pues a veces, si la lesión no es muy importante, en la zona donde han muerto los miocitos cardíacos se puede formar un callo de tejido conjuntivo y permitir que el corazón siga funcionando. Otros tejidos sí que necesitan renovar sus células. El caso más sencillo de ellos es donde hay duplicación simple. Aquí la cuestión es que la propia célula diferenciada puede entrar en mitosis y dividirse. Veamos dos ejemplos. El hígado. En el hígado los hepatocitos generan el factor crecimiento hepático. Este factor de crecimiento hepático controla si los hepatocitos se dividen o no se dividen. Si quitamos un pedazo del hígado, el hígado vuelve a crecer hasta tener un tamaño similar. Si quitamos un lóbulo hepático, el lóbulo no va a aparecer, pero los otros lóbulos van a crecer hasta compensar este tamaño. Imaginemos una reducción. Cogemos una rata, le quitamos el hígado y la conectamos a otra rata con el hígado. La que no tiene hígado no puede formar un nuevo hígado. La que tiene ahora el hígado, como están dos ratas unidas, pues su hígado crecería al doble. Al menos, en teoría. Y esto se debería por el factor de crecimiento hepático. Si luego volviéramos a quitar la rata que hemos conectado, que no tenía hígado, esa rata obviamente moriría, pero la rata que tenía el hígado más gordo, pues lo reduciría hasta volver a su tamaño original. Pero la cuestión es que cuando hemos necesitado más hepatocitos, los hepatocitos se han producido a partir de hepatocitos que ya estaban presentes. El hepatocito normalmente no se divide, pero conserva la capacidad de división si llegan las señales adecuadas. En un órgano como el hígado, pues es interesante porque continuos ciclos de destrucción y fabricación de hepatocitos pues hacen que la proporción de células que se fabrican no sea la correcta. La cirrosis, por ejemplo,
viene de que en estos ciclos de dañar el hígado pues se genera un exceso de fibroblastos respecto a hepatocitos, con lo que cada ciclo, digamos, el hígado pues tiene como más callo. Otro caso interesante son las células de los vasos sanguíneos. Las células de los vasos sanguíneos también se renuevan bastante lentamente, pero determinados factores pueden hacer que crezcan nuevos vasos sanguíneos. Lo curioso es que no, o al menos a mí me lo parece, es que no crece porque el tubo se extienda, sino que las células crecen y luego se genera una vacuola que se funde con las vacuolas de células vecinas, fabricando el tubo en el interior del vaso sanguíneo, lo cual me parece un mecanismo muy curioso. Pero bueno, curiosidades aparte de los factores que controlan este crecimiento. Por ejemplo, en muchos casos cuando falta oxígeno, pues las células de la zona liberan factores angiogénicos para que se formen nuevos vasos sanguíneos. O, obviamente, un factor importante aquí es el factor de crecimiento vascular endotelial, obviamente, como su nombre propio indica. Es decir, los propios tejidos pueden hacer que los vasos sanguíneos crezcan y proliferen. Pero lo interesante de lo que estoy hablando ahora es que es una renovación por duplicación simple en el sentido de que las células de los vasos sanguíneos vienen de células de los vasos sanguíneos ya diferenciadas. En cambio, en el último tipo de tejidos, respecto a cómo se diferencian por células tronco, no es así. Estos tejidos necesitan un aporte continuo de nuevas células diferenciadas, pero el problema es que las células diferenciadas, por el motivo que sean, no pueden entrar en mitosis. ¿Cómo pueden realmente entonces mantenerse? Pues porque quedan células indiferenciadas, células tronco, que son capaces de seguir produciendo nuevas células diferenciadas. Por ejemplo, en los epitelios respiratorios, que son pseudoestratificados, las células basales son células tronco. Las células ciliadas, cuando mueren, son reemplazadas por nuevas células ciliadas que se generan de las células tronco, ya que las células ciliadas en sí no se pueden dividir. O las células de la sangre. Las células de la sangre están muy especializadas en hacer su función y cuando acaba su vida útil son destruidas. No tienen capacidad de dividirse, han renunciado a ello. Pero en la sangre siguen quedando células que pueden generar todos los tipos. Dependiendo del tejido, pues necesitará células tronco unipotentes, pluripotentes, totipotentes no creo, pero bueno. ¿De acuerdo? Un par de ejemplos, pues por ejemplo la piel. Las células de la piel diferenciadas son células muertas, obviamente no tienen capacidad de división. Pero en la parte basal de la piel, las células basales son células indiferenciadas que sí que tienen la capacidad de dividirse, son células tronco. Esto se puede controlar mediante el factor de crecimiento epidérmico. En la sangre tenemos los factores estimuladores de colonias que pueden regular pues la formación de células tronco que a su vez den lugar a precursores que a su vez den lugar a células. Por ejemplo, la eritropoyetina hace que de células tronco se formen eritroblastos que a su vez den glóbulos rojos, como hemos comentado antes. En este caso, en la sangre están muy bien estudiados porque la sangre es fácil de extraer y relativamente fácil de estudiar y se conocen bastante bien todos estos factores y cómo derivan unas de otras. Hay desde células tronco que pueden dar lugar a todas las células de la sangre hasta células tronco que solo pueden dar lugar a unos pocos de tipos de células de la sangre, células tronco que solo pueden dar lugar a un tipo de células de la sangre y finalmente precursores que pueden dar lugar a células de la sangre pero no se autoperpetúan.